después. Después con su Gmail pueden entrar al, a nuestro canal de YouTube, que en verdad es para alojar, no es que promocionamos el canal, sino es más accesible, más barato y más rápido que alojar en la computadora y que después no quede espacio, ¿no? Entonces le tiramos la pelota a YouTube para alojar las clases. Bueno, con su Gmail se lo vean después y todo este mes pueden ver esta clase que les sirva. Oh, y estábamos por arrancar y apareció Rebeca, nomás digo. Rebeca, ¿cómo estás? Vamos a arrancar pero con la cámara. Si no, nos vemos. Muy bien, derecho privado tiene que ver con una de las grandes ramas, una de las dos ramas del derecho. ¿Sí? Síganme el juego, pero no se alboroten. Algunos tienen temas puntuales que querían preguntar, no hay ningún problema. Esos temas puntuales porque ya comenzó el cursado, bueno, ¿sí? Los de la extensión, Iván nomás que está, ya comenzó el cursado, entonces él tiene alguna pregunta. Ah, vos también, Zulma, ¿cómo estás? Bueno, Nancy, ¿cómo te llamo? Nancy o Zulma. Nancy quiere, vos vas a preparar algo conmigo, una materia. Sí, historia. Historias, haces muy bien. Te felicito porque es un gran paso. ¿Mm? Rebeca, ¿cómo estás? Bueno, mira, le tuve que echar a dos personas cuando estaban con cámara, no tengo nada personal. Si te quedás, poner la cámara y si no, nos vemos. Ahí puso, ¿cómo estás? Muy bien, pero sos una niña de 10 años, no te voy a echar. Mira qué cara de pendeja que tenés, Victoria, aprovechalo. Aprovechalo porque la vejez viene Bueno, rápido. profe, ¿cómo va a decirme Y eso? aprovechá, no Pero todo el está mundo bien, tiene ese todos dicen privilegio. eso. ¿Mm? Yo tenía 20, después tenía Sí. 38, no sé qué pasó en el medio. Bueno, escuchen esto. Entonces, cuando estamos hablando de derecho privado, ¿bien? Para los que me preguntaron ahí en privado si tengo PowerPoint y eso, y no, porque es una charla, es algo no preparado, ¿bien? Porque esto salió a iniciativa de Iván, pero no importa, mejor que nos veamos las caras y nos escuchemos que eso de andar leyendo PowerPoint es otra cosa. Esto ya lo dijimos en clases anteriores de Introducción al Derecho, para los que estuvieron antes, principalmente Introducción al Derecho. Cuando nosotros estamos hablando de derecho, estamos hablando de una palabra ambigua, como dijimos en el módulo, que tiene al menos tres significados. ¿Dónde está la farmacia? Acá derecho. Mi derecho a la vida y la facultad de derecho. Son tres acepciones de la palabra derecho. Entonces habíamos quedado ya de antemano, suponiendo, ¿no? Vamos a hacer cuenta que ustedes fueron mis alumnos, que derecho objetivo es el conjunto de normas, ¿sí? Y derechos subjetivos son las facultades, los derechos que tenemos las personas. Recuerden eso porque ahora le va a servir mucho. Vamos a descartar el significado de derecho como el camino recto, tipo acá derecho, eso no nos interesa a nosotros. Entonces, en la frase yo siempre digo este ejemplo, el derecho protege mi derecho, yo estoy utilizando la palabra derecho con dos significados totalmente distintos. El derecho lo estoy utilizando de la palabra de la acepción objetiva, ¿no? El derecho, o sea, la norma, podemos sintetizar en la norma. Protege mi derecho subjetivo, o sea, mi derecho, mi facultad, mi prerrogativa, por ejemplo, mi derecho a la vida. Entonces, el derecho, la norma, protege mi derecho a la vida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la frase, el derecho protege mi derecho, estoy usando la palabra derecho con dos significados totalmente distintos. ¿Mm? ¿Por qué no tiene que servir esta hora? Porque cuando estamos hablando de derecho privado en la materia, estamos hablando de derecho privado de qué, de qué acepción del derecho estamos hablando. ¿Vale? ¿Cuál de los dos significados de la palabra derecho? Mónica Freezer, saliste del freezer, decime. ¿Estamos hablando del derecho como norma, del derecho como facultad? ¿Qué te parece la materia derecho privado? Poné nomás el dedito en el audio, Mónica. No anda tu micrófono. Ah, bueno, no importa, puedes escribir la palabra. O te rendí, pará, ahí nomás. Rebeca, ¿de qué derecho estamos hablando cuando hablamos de derecho privado? ¿Qué significado la palabra derecho? Y derecho tira más como el norma sería, ¿no? Como O norma. ambos, ¿Alguien da claro. más? Ah, Mónica, vos dijiste derecho subjetivo, vos dijiste norma. Iván, Derecho objetivo. derecho objetivo. Analía, mira, Analía está cansadísima, vino a trabajar. Derecho civil. Bueno, Alejandra. Ah, esta es Hola, nuestra profe. Alejandra. Me parecía Sí. conocida, mira. Para mí es derecho subjetivo y estamos hablando de Subjetivo. una facultad porque es algo que yo reclamo.
Bueno, y Richie Sambora, vos que tenés cara de serio, vas a definir. ¿Eh? Richie Sambora, te vamos a decir, guitarrista de Bon Jovi, a ver. Derecho privado, ¿objetivo o subjetivo? Para mí es el derecho subjetivo también, profe. Pero Subjetivo. habla de entre partes. Por Ok, eso creo que es privado. ok. ¿La señora que pasó es tu Intermediaría el mamá? Estado, digamos. ¿Tu mamá es la señora? Esa es mi... Sí. ¿Tiene otra hija además de vos? No. Ah, Otro varón no, no. más grande. No, 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 no. O sea, a menos que se haya cambiado de género. Pero por ahí, Bueno, viste, nunca... yo salí con una Por eso Rachel no en tu juzgo. facultad, capaz que sea pariente tuyo. Año 2015, No tengo que 2014. ¿No? sepa... No tengo que sepa primas mujeres. Pero por lo Bueno, menos que yo capaz sepa. preguntarle, si te habla mal de mí, es cierto. Sí. Bueno, eh, en esta circunstancia, si tuviéramos que rendir un parcial hoy y tendríamos que resolver casos así como más o menos me lo pasó Iván, desaprobaríamos por lo menos la mitad, por- porque le pifiaron grande. ¿Sí? Esto no es un reproche, esto es para decirle. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la diferencia entre lo que es derecho objetivo y subjetivo. El derecho, la palabra derecho, desde la acepción o desde un concepto objetivo, así se llama, no me pregunten por qué, yo no puse la regla, objetivo, significa el sistema o conjunto de normas. Normas que pueden ser de carácter público o normas que pueden ser de carácter privado. O sea, podemos sintetizar en la norma, ¿sí? El derecho, la ley, por ejemplo. Y la palabra derecho de un significado subjetivo, subjetivo no tiene que ver con opinión mía, mi subjetividad, sino sujeto, desde el punto de vista del sujeto, no desde el punto de vista del sujeto, sino desde la acepción de la palabra derecho conforme a un sujeto, estamos hablando de los derechos que tienen las personas, las facultades que tienen las personas. Entonces, cuando yo digo tengo derecho a la vida, estoy utilizando la palabra derecho desde el punto de vista de la acepción subjetiva. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra materia? Primero y principal, porque nuestra materia se llama derecho civil o derecho privado. Derecho civil parte general, alias derecho privado. Entonces, ¿yo qué palabra estoy usando cuando digo derecho privado? ¿Qué acepción? ¿Qué significado? Estoy utilizando el significado de norma. Estoy hablando de, nuestra materia se llama norma privada, o sea, derecho privado. ¿Qué es lo que nosotros damos en esta materia? Damos la norma o las normas de carácter privado en general, en la parte general, porque hay varias normas de derecho privado. Por ejemplo, derecho comercial, derecho laboral, son normas de derecho privado. Pero nosotros no damos cualquier norma privada, nosotros damos una en esta materia que es la norma privada civil. Y hay varios civiles en la facultad, porque el derecho civil es tan amplio. Cuando corre porque quiere salir al patio, así que le abro rapidito. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir un Pine y vamos a hacer el mapa, y esto le va a hacer saltear al menos 2 clases en la facultad, y le va a servir para al menos las 2 primeras clases. Y es la siguiente. Entonces, cuando hablamos de la palabra derecho, estamos hablando obviamente del derecho del punto de vista objetivo, que es la norma, o las normas. Las normas pueden ser de carácter público o pueden ser de carácter privado. Las dos grandes ramas. Bien. ¿Qué es la norma de carácter público? O en otras palabras, ¿qué sería el derecho público? Es la rama del derecho donde, o mejor dicho, que regula la relación entre el Estado y nosotros, los particulares. O sea que siempre en el derecho público está el medio del Estado. Rebeca va y dice, necesito habilitación para hacer un bar en la playa. El Estado está ahí porque está la municipalidad. Derecho administrativo. Eh, Alejandra roba a un compañero, epa, el Estado la persigue, porque el Estado persigue los delitos, derecho penal, derecho público.
¿Mm? Entonces, el derecho público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y nosotros, los particulares. Acá el Estado va a ser más grande que nosotros. Esa es la diferencia con el privado. El Estado va a actuar con algo que se llama el poder de imperio, o sea, el poder de perseguir, de castigar, va a tener prerrogativas, va a tener privilegio. Nosotros somos una escoria delante del Estado. Bien. ¿Cuáles son las ramas del derecho privado? O sea, ese es el derecho, perdón, el derecho público. ¿Cuáles son las ramas del derecho público? Y ahí vamos a tener al derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, perdón, eh, estaba hablando del privado, estamos en público. Derecho constitucional, borren lo anterior, constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho tributario. Pasa en nuestra materia se llama derecho privado y tengo en la cabeza derecho privado. Etcétera. Derecho ambiental. En todas estas ramas del derecho está el Estado por medio. Ahora, cuando hablamos del derecho privado, estamos hablando de esas normas que regulan las relaciones entre la gente, entre los particulares entre sí. ¿Mm? No está el Estado de por medio. Por ejemplo, lo que pasó la otra vez, que me voy al banco, quiero sacar mi plata por caja, quiero pedir una tarjeta de débito, pero nunca me la mandaron, y me dice, no, usted no puede hacer nada, tiene que ir primero a la sucursal de su domicilio, de mi calle sería, de mi barrio, para hacer no sé qué cosa, una firma. Para eso yo digo, mirá, flaco, todo bien, pero las normas, o sea, el derecho no te autoriza a hacer esto, te obliga a que vos adecúes tu reglamento interno para que me des a mí, aunque sea, si yo quiero sacar un peso, me tiene que dar un peso en caja. No, no puedo decir que tiene que ser un mínimo, un máximo. Bueno, no, qué sé yo. Bueno, ahí que tenemos relación persona privada, o sea, banco, cliente. Forma parte del derecho privado. ¿Dónde está el Estado ahí? No está el Estado. Bueno, esa sería una relación civil de consumo, por ejemplo. Rebeca y Mónica van a hacer un negocio, se asocian, me dan a mí para que le redacte el contrato y se lea y revise sus derechos y obligaciones. Está en el marco del derecho comercial, derecho privado, no está listado ahí. ¿Se entiende? Cuando vos sos empleada de una empresa, está el derecho laboral. Y si vos sos docente, dependiendo, sos docente de un colegio privado, derecho laboral. Sos docente de un colegio público, tu jefe es el Estado. Entonces está en el derecho administrativo. Entonces, cuando les caiga luego un cliente en su estudio donde trabajen y le diga, tengo tal problema, ustedes con el problema que oyen van a saber de qué rama es. Penal, constitucional, tributario, civil, comercial. Y en base a eso van a buscar de dónde van a tener que ir a buscar. Código penal, código civil, etcétera. Ahora, nuestra materia es derecho privado, pero no todo el derecho privado. Es el derecho civil, parte general. Entonces, ¿dónde estamos posicionados nosotros en nuestra materia? Acá, derecho civil. Pero el derecho civil a la vez tiene muchas cosas. Si nosotros abrimos el Código Civil y Comercial, vamos a ver que está estructurado de esta forma, que eso es una de las unidades, digamos, de las primeras unidades, estructura del código, ¿no? Hay un machete muy simple para acordarse dónde están las cosas en el código. Tenemos el primer libro, donde están las relaciones de la persona consigo misma, persona humana, los derechos que tiene, la persona por nacer, etcétera. El no, los atributos de la persona, o sea, todas las normas que tienen que ver con nosotros, en relación con nosotros mismos. Luego, las relaciones de las personas con las demás personas. Ahí viene Derecho Civil 2, obligaciones. ¿Cómo se relacionan esas personas? Por ejemplo, a través de contratos. Derecho Civil 3, en la materia de contratos.
¿Y qué es lo que poseen las personas? Cosas, derechos reales, derecho civil 4. Y las relaciones de las personas con la familia y con la muerte, derecho civil 5, familia y sucesiones. Se terminó el derecho civil. Todo eso son materia de la facultad. Entonces la facultad les dice, ustedes tienen que ver todo el derecho civil, pero van a ver por partes. En primer año van a ver derecho civil, parte general. En segundo año van a ver las obligaciones, en tercer año derecho civil de los contratos, en cuarto año derecho real, o sea, las cosas, derecho de las cosas, y en quinto año van a ver derecho de familia y sucesiones. Entonces, a lo largo de la carrera ven toda la materia civil, que es una rama, la más larga y la más importante del derecho privado. ¿Cómo se llama su materia? Derecho privado. ¿Pero qué es lo que dan? Derecho civil. Y no dan todo el derecho civil, dan derecho civil parte general. O sea, dan todo el libro primero del Código Civil y Comercial. ¿Cómo se estudia esa materia? Agarrando el Código Civil y Comercial, ChatGPT, explícame como si fuera un tonto. Ta, 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 todo el libro primero. ¿Bien? Ahora, todo el libro primero del Código Civil y Comercial está distribuido en distintas unidades. Tenemos la unidad de persona humana, qué es la persona humana, qué derechos tiene antes de nacer, cuáles son, etcétera, los derechos que tiene cuando nazca. Después tenemos los atributos de la persona, el domicilio, el nombre, la capacidad. Después tenemos la muerte, cuántas muertes hay. Si yo te pego un tiro, Rebeca, ¿moriste de manera natural? ¿Es una muerte natural, No, digo? profe, Perdón, ¿es una muerte natural? si vos me pegas un tiro, Sí. ¿no? Sí, la muerte natural es la muerte biológica. En cambio, la muerte civil es la muerte no biológica, pero que cuando vos estás vivo, pero no tenés ningún derecho y obligaciones. No existe en Argentina, existió en su momento. La muerte Ah, presunta. Desapareciste de tu casa, pasó un tiempo y no te encuentran. Muerte presunta. Te declaran. Entonces hay distintos tipos de muerte, ¿no? Bueno, eso todo está en la persona. Luego vienen los actos jurídicos, ¿no? Todo eso dan todo el libro primero es toda la materia, es largo. Bien. Entonces, volviendo al tema, nosotros estamos en derecho civil, parte general, alias derecho privado, pero ya saben que no damos todo el derecho privado. Bien. Si nosotros agarramos el programa, da igual que si es cátedra A, cátedra B, todo tiene lo mismo, por ahí algunas distinciones en el contenido según las unidades nada más. Por ejemplo, si agarramos el programa de la A, ¿quién está cursando acá? ¿Y con qué cátedra? Bueno, lo de extensión no importa porque eso tienen un trato distinto. Alejandra, Yo estoy en la B, cátedra B. en la B. Nancy, Zulma. En la extensión. Ah, bueno, la extensión es un caso especial. Analía, cátedra Rebeca. en la extensión, profe. Bueno, Fabio. En la B, profe. Bueno, digo, en la extensión hay una sola cátedra, por eso, ¿no? O sea, no está. Bueno, tomo como ejemplo el programa de la B, no importa si están en la A, o sea, los temas son los mismos, ¿sí? En la cátedra B, por ejemplo, acá tengo abierto, acá está, tenemos en la unidad uno derecho concepto, tipo lo que acabamos de dar, María, ¿eh? El derecho desde el punto de vista objetivo es el conjunto de sistemas de normas, bla, bla, bla. Tenemos la unidad uno algo muy interesante, porque tenemos justamente la distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Tenemos la estructura del Código Civil, tenemos la diferencia entre ley y norma. Ya en la unidad 2 empieza el derecho civil. Empezamos el libro primero bien, que es las relaciones de las personas consigo mismas, o sea, la persona humana. ¿Mm? Persona humana, te dice todo lo de la persona humana, la persona por nacer, las técnicas de reproducción asistida, el nacimiento, los derechos que tiene la persona, los derechos personalísimos. Después sigue la persona humana, pero atributos de la persona, la otra unidad. Un atributo de la persona es nombre, domicilio, estado civil. Toda persona tiene esos atributos. Unidad 4 tenemos otro atributo de la persona que es la capacidad, pero lo que pasa es que está en una unidad distinta porque la capacidad es un tema larguísimo. Entonces ahí damos, por ejemplo, todos los de menores de edad y todo eso. Y en la unidad 5 continúa eso, pero ahí ya estamos hablando de cómo le podemos incapacitar a una persona. Por ejemplo, Iván se queda loco, ¿cómo podemos hacer para que internarlo?
¿no? En la unidad 5, todos los pasos. Medio que tiene derecho procesal también un poquito ahí. Después, unidad 6, fin de la existencia de la persona, y hablamos de la muerte. ¿Cuánto tipo de muerte hay? ¿Qué pasa si desaparece? ¿No? Es lo que le dije recién a Rebeca, y ahí ya arranca otro tema. Todas esas son 5 unidades, perdón, por la primera es una unidad general, que hablan de la persona humana, o sea, de la persona en relación consigo misma. ¿Bien? Después ya empiezan las personas jurídicas, otra clase de personas, porque resulta que hay otras personas que no tienen cabeza ni pies, pero que son sujeto de derecho, las personas jurídicas, las empresas, por ejemplo. Las personas jurídicas, las fundaciones, las asociaciones. Luego empezamos a hablar de las cosas, los bienes. Y después el fin de las relaciones jurídicas, el hecho y el acto jurídico, etc. Entonces, si yo tengo la visión integral de qué damos, se me va a hacer más fácil la materia. ¿Bien? La forma de acordarse es esta. Las primeras, o sea, la primera unidad la sacamos porque es conceptual. La segunda unidad en adelante, la relación de las personas consigo misma. Persona humana, sus atributos, capacidad, la muerte. Luego ya vienen qué pueden hacer las personas con las demás personas. Pueden hacer actos jurídicos. Los contratos, por ejemplo, son actos jurídicos. ¿Y para qué yo haría un acto jurídico? Por ejemplo, para tener una cosa, un bien. Objetos, los bienes, las cosas. Y bueno, y ahí se terminó la materia, porque los actos jurídicos es el último tema. Hay dos grandes temas en esta materia, la persona y los actos jurídicos. Lo que pasa es que distribuido en diferentes unidades. El acto jurídico, al igual que las personas, tiene muchas unidades, ¿no? Acto jurídico, concepto, elementos. Acto jurídico, vicios, nulidades, la última unidad, nulidades. ¿Cómo yo puedo anular un acto jurídico? Resulta que Rebeca me encajó a mí si me dio $50.000, $50.000 para comprarme un terreno, yo viejito accedí, ¿no? Ahí hay un terrible vicio, el acto jurídico, hay que anular eso urgente, porque ya abusó de mi ignorancia. Entonces Fabio va a contratar una habitación de hotel para irse de vacaciones, quiere ese hotel porque tiene vista al mar, pero le dieron otra habitación. No, él se fue ahí porque tenía vista al mar. Se puede anular ese acto jurídico, porque ahí hubo algo, ¿no? Hubo un error esencial. Él quería esa habitación, si no, no se hubiera ido ahí. Resulta que Iván se quiere apropiar de una plaza, empieza a tender la ropa, sus medias, calzoncillos, no puede porque la casa, la plaza, es una cosa pública. Ahí está la unidad en la unidad de cosas que damos. ¿Cuáles son los bienes del Estado? ¿Cuáles son los bienes de los particulares? Punto. Eso es más fácil. ¿Qué es el patrimonio? Son tres cosas grandes. Bueno, vamos a empezar por unas cosas importantes vamos a ir picoteando la unidad 1, algo que le va a servir para seguramente casos que ya le enviaron a la extensión y a los que no le van a enviar lo que empiezan a cursar. Bien. En la unidad 1, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, concepto de derecho, ya sabemos que el derecho es el conjunto de normas, el concepto de derecho que nosotros tenemos que saber es derecho desde el punto de vista objetivo, el derecho, o sea, el conjunto sistema de normas. ¿Cómo son esas normas? Son coercibles y coactivas. ¿Por qué? Porque amenaza con una sanción y te cumplen. Entonces te dicen, no cruce en rojo porque va a tener una multa. Esa es la coercibilidad. Y la coacción es que cumple la amenaza a la fuerza, te cobra la multa. Entonces, no existe una norma jurídica sin la posibilidad de sanción. Eso decía la introducción al derecho los positivistas, como Kelsen, por ejemplo. Norma primaria y norma secundaria. O sea, la norma tiene que tener la posibilidad de sanción. ¿Bien? Si no, va a ser como la ONU, tipo, no invada este país, dale, dale, sé bueno, no hay ninguna sanción. Entonces, la norma es el derecho, digo, el sistema conjunto de normas sancionadas por autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Las autoridades del Estado. Vivimos en una república, o sea, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y encima federal, nación, provincia, municipio. Todo lo que digan las autoridades, lo que emitan las autoridades dentro de su ejercicio de potestad, son normas. La ordenanza municipal, o sea, lo que da el intendente es una norma. El decreto del presidente es otra norma. La ley del Congreso es una norma. ¿Qué diferencia hay entre ley y norma? Ya lo dije esto en
en Introducción al Derecho estaba Iván y estaba Alejandra. ¿Qué diferencia hay entre ley y norma? Así que usted lo puede contestar bien. Porque esto nos va a llevar al otro punto que dice fuente de la norma, fuente del derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre ley y norma? Mirá, justo faltan 6 minutos. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Esa parte que dice, me dijo, ¿cómo que dice? Por Me lo que dijo, me escuché, llamo Norma, profe, mientras cruzaba la pierna. ¿Cómo? que el derecho sería como el género y la ley sería la clase. Y como que el derecho sería el conjunto de normas Sí, y la ley es como una norma, pero que es parte del derecho, pero no en su totalidad. muy Eso es bien, lo que está bien, eso dice ahí el entendí. libro, perfecto. Está bueno eso. Yo tengo algo más con la palabra género que la odio, pero está bien lo que vos dijiste, ¿sí? Uno el género y otro la especie. Bien. La diferencia yo siempre la explico con este ejemplo. Por ejemplo, en el artículo 79 del Código Penal, el Código Penal es una ley y cada artículo es una ley. Te dice el artículo 69, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. O sea, si matás, va en cana. Eso dice la ley. ¿Cuál es la norma detrás de ese artículo? No matar. No matar. Iván se acordó el ejemplo. No matar. Entonces, ¿qué podemos decir? La norma no siempre está escrita. La norma se puede inferir de la ley. Lo que está escrito es la ley. Por eso también dicen que la ley es la norma escrita, ¿no? Eh, la norma, o sea, el derecho, tiene distintas fuentes. La fuente principal de nuestro sistema jurídico es la ley. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La norma, la ley, es una fuente de la norma, la más importante. Ahora, la norma puede tener otra fuente, por ejemplo, la costumbre, la jurisprudencia. ¿Cuál es la fuente de la norma de que podés fumar marihuana y no tenés que ir en cana? Yo estoy en contra de la marihuana porque vuelvo idiota a la gente. Pero bueno, tengo que reconocer que es inconstitucional porque va en contra del artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan, hagan daño a tercero, bla, 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 están reservadas solamente a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. O sea, si vos querés fumar y joderte vos, te jodés, pero no podés ir en cana por eso. Entonces, ¿cuál es la norma que habilitó la despenalización de la marihuana? Un fallo de un juez, la jurisprudencia, no me acuerdo el apellido de este. Arriola, creo que era. Entonces, la fuente de la norma es esa. El 2009, profe, caso Arriola. Ahí está el caso Arriola 2009, gracias. Acá en la esquina de la plaza hay una garita de colectivo que dice que ahí para el colectivo dice ordenanza municipal. Ese le lleva a la facultad acá en la esquina de la academia. Ahora, cuando dice ordenanza municipal es porque es una norma, ¿no? Entonces, la fuente de la norma de parar ahí es la ley en sentido amplio, una ordenanza municipal. Ahora, antes de que haya esa ordenanza municipal, hace 20 años, el colectivo paraba ahí porque ya era costumbre parar ahí. Entonces, podemos decir que el chofer estaba obligado a parar. ¿Y cuál era la fuente de esa norma? La costumbre. Entonces, la norma puede tener distintas fuentes. Ahora, vamos a poner compartir de vuelta. Este es nuestro mapa. Estamos acá. La norma, ¿sí? Fuente de la norma. O sea, ¿qué es lo que le da existencia, nacimiento a la norma? Entonces vamos a tener fuente de la norma, equivale a decir fuente del derecho, porque ya está sabido, ¿no es cierto?, que derecho es norma, ¿sí? Vamos a tener fuentes formales o directas, que son obligatorias, y vamos a tener fuentes materiales o indirectas, no obligatorias. ¿Cuáles son las fuentes formales? Bueno, primero la Constitución Nacional, que sería como la ley suprema, ¿no? Constitución Nacional. Tratados internacionales. Las leyes, o la ley en sentido general, porque vamos a ver que, vamos a aclarar una cosa. La ley
Escuchen esto porque esto es clasificación de la ley. La ley, en sentido estricto o formal, es la sancionada por el Congreso. El Congreso es el Poder Legislativo de la Nación. O las legislaturas provinciales, Poder Legislativo Provincial. Bien, o sea, todo lo que emana del Congreso, la ley, o la legislatura provincial, que es como el Congreso, pero en la provincia, es ley. Pero nosotros le decimos ley a muchas cosas. ¿Le suena el mensajito de Rebeca? Hay la ley. Pasa la patrulla y viene la ley. La ley, entonces, por definición, es un precepto social, general, obligatorio, abstracto, o sea, una regla social. Y el Congreso no dicta, no es el único que dicta reglas sociales. Una ordenanza municipal es una regla social. Es general porque es para todos o para todos dentro de un grupo, todos los jubilados, todos los estudiantes, etcétera. Es obligatoria porque es una autoridad competente y es abstracta. ¿Qué significa abstracta? Da caso hipotético de la realidad. Por ejemplo, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. El que robare, caso abstracto. Por más que no esté escrito así, la ley es abstracta. Entonces, la ley general es obligatoria y abstracta. Es una regla o un precepto social general obligatorio y abstracto. Justa, suficientemente promulgada, son características que no nos importan. Las primeras tres, general, obligatoria y abstracta, son las importantes para determinar que una regla social es ley. Entonces, la ley en sentido estricto es la que dicta el Congreso, la que sanciona el Congreso. Ahí tenemos la palabra sanción con otro significado, no de castigar, sino de crear, sancionar. Y la ley en sentido material o amplio es toda regla social. Puede ser una ordenanza municipal, un decreto del gobernador, un decreto del presidente. Bueno, vamos a tener acá a la jurisprudencia de casación. La jurisprudencia de casación es una especie de jurisprudencia donde no se puede chillar más a ningún juez. O sea, hay un caso y ese caso es obligatorio que los jueces den una solución única. Porque la jurisprudencia, que es el fallo de los jueces, puede cambiar. De hecho, la jurisprudencia de la despenalización de marihuana cambió. Primero sí, después no, después sí. Entonces, dependiendo de qué juez te toque, en qué momento te toque, vos podés apelar, el juez superior o sea, los jueces no están obligados a fallar como falló otro juez. Pueden tener su propio criterio, siempre y cuando fundamente su sentencia en ley. Entonces, la jurisprudencia va cambiando. Ahora, la que no se puede cambiar es la jurisprudencia de casación, por eso es una fuente obligatoria. Y después vamos a tener a la costumbre. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es el comportamiento, la conducta reiterada por todos o la mayoría en forma habitual y permanente, con la convicción de que es obligatoria. En otras palabras, es un comportamiento que ya viene de hace rato, que se cree obligatorio. Costumbre no es lo que hace una tribu urbana, costumbre es lo que hacen todos o la mayoría. La costumbre genera norma, es una fuente de la norma. La costumbre puede ser secundum legem, según la ley dice una cosa, se acostumbra a esto. Contra legem, la ley dice una cosa, se acostumbra a lo contrario. Ejemplo, hay fotocopiadora en la Facultad de Derecho y cualquier libro te dice prohibir la reproducción de este libro, sin el consentimiento del autor. No se puede fumar y le entran a fumar. Entonces, la costumbre jurídica, la costumbre puede ser contra legem, secundum legem o praeter legem. ¿Qué es la praeter legem? La costumbre que llena el vacío de la ley. ¿Qué significa la que llena el vacío de la ley? Cuando no hay ley, vamos a aplicar cómo se comporta la gente ahí en ese lugar. La solución, siempre y cuando no vaya en contra del derecho criminal. Porque si, por ejemplo, hay un caso en donde no hay ley y en ese pueblo se acostumbra a resolver ese caso matando, no. Entonces, ¿dónde está esta costumbre en el Código Civil y Comercial? ¿Dónde se ve esto que estamos hablando en el Código Civil y Comercial? Artículo 1. Vamos a leer el artículo 1 del Código. Sí, está lloviendo. Si alguien está metiendo en las guampas.
Vamos, ¿quién puede leer el artículo 1? Acá, profe, A ver. fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, Bueno, siempre que no sean contrarios a derecho. ese artículo 1 tiene dos grandes partes. La primera parte está nombrando las fuentes formales del derecho. Te dice que este código se tiene que aplicar, pero teniendo en cuenta la Constitución, los tratados. O sea, te dice cómo se debe interpretar las normas de ese código. Y la otra parte te está hablando de la costumbre como fuente del derecho. Te dice los usos, prácticas de costumbre no son aplicables legalmente, o sea, no son fuentes legales, formales, directas, son legales, digo, no son formales o directas, salvo cuando las leyes se refieran a ellas, secundum legem, costumbre secundum legem, o en situaciones no regladas legalmente, costumbre preter legem. En adelante se llama costumbre jurídica. La otra costumbre, la contra legem, la vamos a poner acá. Una fuente no obligatoria. Es una fuente del derecho, pero no es obligatoria. ¿Qué significa que sea obligatoria? Significa que sí o sí hay que observar. Que sea no obligatoria significa que puede influir, perdón, en crear derecho, crear norma, pero no es obligación. Por ejemplo, la doctrina. La doctrina es la labor de los jurisconsultos, o sea, los abogados, personas de derecho que saben y escriben libros. Entonces, tienen los libros de la facultad que usan esta materia, es doctrina. Ahora, ¿es obligatorio que en un caso un juez aplique la opinión de un autor X? No, no es obligatorio, pero sin embargo puede estar influenciado. Hagan de cuenta que son jueces, vamos a salir de lo civil, son jueces penales, tienen un caso penal, y el juez delante de ustedes tiene toda la biblioteca lleno de Zaffaroni. Es un juez garantista. Zaffaroni es para que tengan en cuenta lo que es Zaffaroni, en verdad Zaffaroni tiene dos partes, una parte conservadora hasta cierto año y después una parte progre. Lo premiaron por ser progre siendo uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese nido de ratas progres. Bueno, ahora, si ustedes leen a Zaffaroni, para que se den cuenta que en Zaffaroni tiene un caso donde él dijo que no había abuso sexual de un hombre a una nena de 8 años. Disculpe, yo cuando estaba en primer año, yo tenía 23. Habían chicas de mi edad y más chicas que estaban en la parada de colectivo enfrente de la facultad y estaban hablando, parece que salieron de rendir un parcial de derecho penal y estaban hablando fuerte y yo me quedé todo con vergüenza ajena porque hablaban, sí, porque tal, claro, le tocó una unidad, unos casos de abuso sexual y hablaban naturalmente. Sepan que en primer año le van a tener cositas, pero después ya van a hablar, parecen en el supermercado y se le van a quedar viendo. En un caso, Zaffaroni dijo que no había abuso sexual porque estaba la luz apagada. Y un hombre le había puesto el pene a una nena de 8 años en el baño de un local. Ese es Zaffaroni, progre, ¿no? Bueno, si ustedes ven un juez así, va a estar influenciado por lo que dice Zaffaroni. Por lo tanto, podemos decir que Zaffaroni no es obligatorio que el juez falle según los Zaffaroni, pero va a estar influenciado, ¿no? Por eso es una fuente del derecho, la doctrina. Y si ustedes van, por ejemplo, con un caso de aborto,
y el juez tiene todos los tomos de Santo Tomás de Aquino y saben que va a fallar en contra de los aborteros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La opinión, los libros que tienen los jueces en su despacho son doctrina y eso influye en la creación y aplicación de las normas. Entonces, alguien escribe un libro y después un legislador, por ejemplo, se copa y presenta un proyecto de ley sobre esos temas y se aprueba la ley. Influyó la doctrina. Bien. Bueno, y vamos a tener también a la jurisprudencia normal, la jurisprudencia ordinaria. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las decisiones, los fallos de los jueces. Bien. Todas estas son las fuentes del derecho. Todo lo que, o sea, la fuente de las normas. Bien. Si, por ejemplo, en el caso que teníamos la otra vez con Iván, el pleito que empecé con Santander Río, porque no me quería dar mi plata, me quería irme a otra sucursal, entonces yo inicio un reclamo de defensa del consumidor. Las normas, o sea, la ley, está de mi lado. Leyes, normas que están en la Ley de Defensa del Consumidor y normas que son del Banco Central de la República Argentina. Ahora, lo que no busqué, y debo hacerlo, es si hay alguna jurisprudencia, porque a lo mejor hay fallos de algún juez donde interpreta esas normas a favor del fundamento del banco, y ahí ya tengo algo en contra. Entonces, ojo que pueden haber leyes, todo lo que ustedes quieran, pero puede haber jurisprudencia, es decir, una interpretación de una ley que sea distinta y ahí fueron. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y mi caso es porque yo antes di ejemplos de derecho penal, pero este caso es un caso civil, es una relación de consumo, ¿bien? Que es un caso civil. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de aplicar las normas y hay que tener en cuenta a la hora de crear las normas, es decir, la Constitución, los tratados, etcétera. Todo este Código Civil y Comercial, lo que dice el artículo 1, se debe tener en cuenta la Constitución, los tratados y la costumbre cuando no hay ley o cuando las leyes se refieren a ellas. Bien. Bien. Lo odio, Zaffaroni. Derecho privado concepto. ¿Qué es el derecho privado? Es el conjunto sistema, no, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares entre sí. Y los particulares con el Estado cuando el Estado actúa sin el poder de imperio. ¿Qué es el poder de imperio? El poder que tiene el Estado como para castigar, para obligar a las personas. Porque el Estado, si no tiene el poder de imperio y actúa como una simple persona jurídica más, estaría en la órbita del derecho privado. Si, por ejemplo, no es lo mismo que el derecho tributario, alguien en la municipalidad que te cobre tasas, tributos en general, o sea, el municipio que te cobre tributos, o un secretario de la municipalidad que va a la librería enfrente a comprar resma de papel para una oficina. No podemos decir que el secretario cuando está yendo a comprar papel, más allá de que sea una caja chica de la municipalidad, eso no puede ser una relación del derecho público. Ojo, para algunos administrativistas, derecho administrativo sí, pero no para todos. Entonces ahí el Estado estaría actuando sin su poder de imperio, como una empresa. ¿Bien? Entonces estaría actuando en el derecho privado. Entonces el derecho privado es el conjunto de normas que regulan la relación entre las personas entre sí y las personas con el Estado cuando el Estado actúa sin el poder de imperio, sino como simple persona jurídica más. Y dentro del derecho privado tenemos el concepto del derecho civil. El derecho civil es algo parecido, nada más que le cambiamos las personas, le cambiamos la palabra, o sea, le ponemos las palabras personas. Es, según Borda, un viejo autor de derecho que murió hace no mucho, es el conjunto de normas que regulan relaciones entre las personas sin importar las cualidades que tengan, como raza, sexo, nacionalidad, edad, etcétera. Entonces, si tu vecino es Javier Milei y te pone la música fuerte, lo demandás por daño y perjuicio, no importa que sea el presidente. Derecho civil, en el derecho civil todos somos iguales. Eh, si tu vecino es una persona que te robó, no estás en el derecho civil, estás en el derecho penal. Lo denuncias penalmente.
Cuando hablamos del derecho civil, entonces estamos hablando de un plano de igualdad. Las personas son todas iguales, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, etcétera. Ese es el derecho civil. Y el derecho civil tiene mucho contenido. ¿Cuál es el contenido actual del derecho civil? El análisis de los 4 libros de el Código Civil y Comercial. O sea, ¿cuál es el contenido? Es libro primero, ¿de qué trata? A un título general, un capítulo general, ¿no? Donde habla de los plazos, Personas. de esto, del artículo 1, de la fuente del derecho, pero después arranca a partir del artículo 19, arranca de la persona humana. ¿Qué hablamos de la persona humana? Todo lo que dice ahí abajo. Definición, derechos que tiene, atributo de la persona, muerte de la persona. Persona jurídica, clasificación. Luego hablamos, ¿se entiende, no? Entonces, cuando hablamos de cuál es el contenido del derecho civil, tenemos que estudiar la estructura del código. Libro primero habla de esto. Los temas más importantes son persona, ta, ta. Libro segundo habla de esto. Eso es. Y para eso o sea, la enseñanza es esta, el atajo. Para eso no hay otra forma de aprender que ver la estructura del código. Eso está en el índice, muchachos. Lo que pasa es que podemos redondear para ser didácticos en decir así. Primero, el código habla de las personas en relación consigo mismas, luego de las personas en relación con otras personas, menos su familia, luego de la relación de las personas con las cosas, la relación de las personas con la muerte y su familia. Ahí sería todo el contenido del derecho civil. Bueno, eh, cuando yo cursé civil, cuando saqué libre civil, existía el Código Civil que se sancionó el 25 de septiembre de 1869 y entró en vigencia el 1 de enero de 1871. Ustedes no habían nacido, yo tampoco. Se modificó varias veces y yo con ese código rendí. En 2015 entró en vigor el nuevo código. ¿Cuál es la noticia? Se unificó la materia civil y la materia comercial. ¿Por qué se unificó? ¿Cuáles son los fundamentos? Porque el derecho civil y el derecho comercial tienen muchas cosas en común. ¿Qué es el derecho comercial? El conjunto de normas que regulan la relación entre los comerciantes en acto de comercio. O sea, qué sé yo, querés asociarte, como dije, Rebeca, con Iván para hacer un negocio. Bueno, está en el derecho comercial. Es un contrato comercial. Eh, Ahora, si Rebeca le alquila el departamento a Iván, no está en el marco del derecho comercial, está en el marco del derecho civil. Contrato de locación, derecho civil. Entonces, ¿qué tenían en común? ¿Qué tienen en común el derecho civil y comercial? Obligaciones, tipo contratos. Tenían muchas cosas en común. ¿Qué cosa tienen en común? Eso lo tienen que averiguar ustedes. ChatGPT, decime todo lo que tengan en común el derecho civil y comercial. Y estructurame. Ahí está el punto 3 de la unidad 1. Ya sabemos lo que es el punto 4, derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es o son las facultades que tienen las personas para exigir de otras el cumplimiento de una determinada prestación. Dar, hacer o no hacer. O sea, en otras palabras, el derecho subjetivo son las prerrogativas que tenemos para exigir de otras algo. Cada vez que yo digo tengo el derecho a tal cosa, se puede traducir con tengo la facultad de exigirle a. Por ejemplo, tengo el derecho a salir este fin de semana. Tengo la facultad de exigirle a mi padre una prestación de dar dinero. Yo no, porque me mantengo solo, muchachos. Ustedes capaz que no. No sé, a ver, ¿cuántos años tienen ustedes? A ver. Ah, números romanos. ¿Cuánto tenés, Fabián? Fabio. 39, profe. ¿Cuánto? 39. Parece un pendejo, loco, ¿me ganaste? No, te da 24 por ahí. ¿Alejandra? Yo 24. ¿24? Mira, vos, Sí, parece más chica. Todo ¿viste? parece más Me chico. dicen. Sí,
Sí, sí, sí, sí. La otra vez le acusé a Alejandra con el perrito, ni bola me dio, en Junín. Usted me miró y no me saludó. Yo dije, ah, bueno, No, pues listo. yo no. Ella me conoció, nomás digo que no me saludó. Pero yo le conocí de lejos, profe. Analía, 20 nomás, sí, ya está. No es tanto lío. Analía, mi alumna, así que ya tengo el formulario acá, ya te conozco. 47, creo. 47 vengo y todo. Bueno, César se fue a dormir ya. Cristian, ¿quién es este Cristian? Mira, yo estoy colado. Cristian, si está, Creo te que en la cámara, amigos, si 47 no, me nos hiciste vemos en la próxima. poner rojo, qué malo. Le damos ahí un minuto a Cristian para que ponga la cámara, si no nos vemos. Rebeca, me está quedando vos. ¿Cuándo tenés? 18. Ok, bueno, todos son mayores de edad, bien, ya cumplieron 18 los que no. Cristian Silva, me da dos veces escribí tu nombre por las dudas. Mirá, Cristian, somos pocos, pero nos conocemos mucho. Entonces, el requisito para estar acá es poner la cámara. Tenés dos opciones, poner la cámara y estar bien, o no poner la cámara y salir y esparcir por todo lado Daniel Forro, qué sé yo, como un verdadero franji, o te quedás con nosotros pero con cámara, ¿sí? Te doy 2 minutos y antes de echarte, no te digo. Bueno, em, esto era para bajar un cambio porque si no, me preguntaba la edad, porque si no no puedo ser una máquina, muchacho. Entonces, vamos a suponer los menores de edad, los menores de 20 que tienen derechos distintos a los mayores de 20. No, no tienen. No, dijeron sí. No. ¿Los menores de 18 tienen derechos distintos a los mayores de 18? Tienen derechos y obligaciones distintos, sí. Y los menores de 16 también. Y los menores de 13 también. Entonces, la persona humana va teniendo derechos y obligaciones a medida que pasa el tiempo. Bien. En esta clase todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley. Ante la ley. ¿Ok? Bien. Esos derechos subjetivos que tenemos van a ser de esta forma. Vamos a clasificarlos en derechos que valen económicamente, derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. ¿Qué significa patrimonial? Es que el derecho tiene un valor económico. ¿Sí? Ese es el derecho. ¿Y qué son los derechos subjetivos? Las facultades que tenemos las personas. Entonces, cada vez que yo digo, tengo derecho a, estoy diciendo, tengo la facultad de exigirle a alguien una determinada prestación. Ejemplo, tengo derecho a salir este fin de semana, tengo la facultad de exigirle a mi padre una prestación de dar plata. Tengo el derecho a la vida, tengo la facultad de exigirle a todos una prestación de no hacerme daño, o de respetar mi vida. Entonces, esos derechos que tenemos las personas son 5 y van a estar agrupados en derechos que valen económicamente y derechos que no valen económicamente. Bien. No muestres tu corazón ahí, Iván, porque después te lo rompen y andás llorando por ahí. Derechos personales, derechos reales y derechos intelectuales. Los derechos personales son las facultades que tiene el acreedor con el deudor. O sea, es la relación jurídica de un deudor, de un acreedor, las prerrogativas, las facultades que tiene el acreedor con el deudor. Entonces, por ejemplo, entre mis alumnos y yo hay derechos subjetivos del tipo patrimonial personal. Yo tengo el derecho a exigirle una prestación de dar, la cuota, ellos tienen el derecho a exigirme una prestación de hacer, que es el servicio de enseñanza. Derechos reales son las facultades que tienen las personas con las cosas. Acá tenemos un sujeto activo que es la persona y tenemos al objeto que es la cosa. En cambio, en los derechos personales vamos a tener el sujeto activo que es el acreedor, que tiene el derecho,
el sujeto pasivo, que es quien tiene la deuda, y vamos a tener a la conducta del sujeto del deudor, o sea, lo que tiene que hacer, dar o no hacer, que es el objeto de esa relación jurídica. En los derechos reales el objeto es la cosa misma. Entonces yo digo, este es mi celular, digo, tengo un derecho real de dominio sobre este celular. Los derechos reales, a diferencia de los personales, nacen de la ley. En el código está cuáles son los derechos reales. Vos no podés inventar ningún derecho real. El dominio, el condominio, el tiempo compartido, la prenda, la hipoteca, todos son derechos reales. Vos no podés inventar nada. En cambio, los derechos personales nacen generalmente, de las convenciones, de los contratos de las personas. Los derechos reales nacen de la ley, los derechos personales de los contratos, convenciones entre las personas. ¿Y qué son los derechos intelectuales? Las facultades, está mal escrito, pero se entiende que intelectuales, son las facultades que tienen las personas sobre la creación de su intelecto. Rebeca hace una canción, la registra a su nombre, derecho de autor. Iván crea un personaje, un superhéroe, ¿sí? Lo registra. Derecho de autor. Coca-Cola puede tener muchos créditos, muchas cosas, pero si pierde el registro de la marca, el nombre, la fórmula, pierde todo su activo, porque eso es lo que más vale. Entonces hay veces que los derechos intelectuales son los que más valen. Bueno, y del otro lado, los extrapatrimoniales son derechos que no tienen valor económico, pero tienen un valor moral. Los personalísimos y los de familia. Los derechos personalísimos son las facultades que tienen las personas por el simple hecho de ser persona. Es lo que estuvieron dando en el ingreso como derechos naturales. Por ser persona tienen esos derechos, los derechos humanos. Son innatos porque nacen con la persona, vitalicio porque mueren con las personas. ¿Sí? Bueno, ¿desde cuándo nacen estos derechos, Rebeca? Era después de la guerra, así, de la Segunda Guerra. O no, ya estoy hablando para... No, ¿desde cuándo? O sea, está bien. Ah, ¿Desde cuándo nosotros? antes, antes de que nazca Antes que la nazca. persona ¿Desde cuándo? y antes de que nazca la persona hasta que muere. Vos naciste un 10 de noviembre a las 15 horas, 14:59 tenés ese derecho. Y sí, por ser persona. Bien, desde la concepción, muchachos, ¿sí? De la Ah, concepción de desde la la persona concepción. hasta la muerte de la persona. ¿Ok? Y ahí van a decir, no, y el aborto, eso es otro tema, picante, pero esos son otros temas, no tiene tanto que ver, digamos. O sea, no se pisan. Personalísimo, entonces, son innatos porque nacen con la persona desde que existe la concepción y son vitalicios hasta que muere. Son inalienables porque no se pueden renunciar, vender. Yo no te puedo decir, toma mi honor, por ejemplo. O sea, te puedo decir, pero no vale nada. O sea, no tiene legalidad eso. Son imprescriptibles. Significa que no se pierden porque no lo usás en el tiempo. Yo si tengo un terreno y lo abandono y alguien se mete, ya lo perdí. Después de 10 o 20 años, ya es de ellos. Si yo te doy mi billetera, mi celular, pasan 2 años, ya lo perdí. Si no te reclamo, obviamente. Si te reclamo, no. Entonces, los demás derechos, los derechos reales, los derechos personales, ustedes tienen una deuda conmigo, a los 5 años yo no le reclamé, ya fue la deuda. No tengo más ese derecho. Todo eso prescriben. Por eso hay veces que le llaman, le dicen, usted que se tiene una deuda con un servicio público, le llaman y dicen, si usted debe 10 millones, pero si paga hoy le cobramos 10.000 pesos. ¡Ay, qué bueno! Y resulta que hace 5 años ya cumplió esa deuda, ya perdió el derecho de la otra persona a cobrarle y ustedes se van a pagar igual, obviamente, es lo que hay que hacer, pero bueno, legalmente no le correspondía. En cambio, los derechos personalísimos no prescriben, son imprescriptibles. ¿Eh? Entonces, este mismo caso que comenté, a lo mejor ya lo había escuchado Iván en otra materia, una profesora de Derecho Civil 2 Obligaciones nos contó esto, estaba este ejemplo, una prostituta que ejerció la prostitución siempre, encuentra al señor, cambia de vida, pasa en una oportunidad por la misma avenida, esquina donde solía estar y le gritan todos, hey, tal cosa, grosería. Y dice, respétenme, que soy una persona de bien, ¿no? ¿Por qué? Como decía el filósofo Papo, el honor no lo perdí, el honor no lo perdí. Por más que no lo haya usado 20 años la prostituta, no perdió el honor. Salvo las de OnlyFans, esas no, ya perdieron ya totalmente, eso sí. Eso ya no tiene. Y los que bailan todos los días reggaetón, los que bailan a poquito, no. Esos ya no tienen más honor, pero lo demás sí.
Es imprescriptible. ¿Mm? Hay que tener cuidado con eso, porque no sabemos qué futuro es el que viene, o sí sabemos, pero pasa que no caemos todavía. Imagínate, después que le digan a esa persona, mamá, mi compañero te vio en OnlyFans, nomás digo, estamos una generación muy fea la que tiene un futuro de acá a 20 años, algo, un experimento raro, digamos, ¿no? Menos mal que yo ya voy a ser más viejo, pues si no. Bien. Y los derechos de familia son las facultades que tienen las personas con algunos integrantes de su familia en las relaciones de familia. La patria potestad, que ahora en realidad se llama responsabilidad parental. ¿Mm? ¿A quién yo le puedo exigir respeto, alimento, fidelidad? ¿A mi esposa o a la tuya? A las dos. Bueno, a la mía, en principio, ¿no? Entonces son derechos de familia. Bien. Que tienen que ver y se relacionan intrínsecamente con derechos personales, derechos reales, por supuesto, pero nacen de las relaciones de familia. Bueno, los primeros tres, personales, reales e intelectuales, son derechos subjetivos que tienen valor económico. Los otros son derechos subjetivos que tienen un valor moral. Esos cinco derechos tenemos todas las personas. ¿Está? Bueno, en el punto 4 está clasificación, derecho individual y derecho de incidencia colectiva. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva? Son los derechos que tienen que ver, que van a ver en teoría de derechos constitucionales de manera detallada, que tienen que ver con derechos que tienen un conjunto de personas, que se ejercen comunitariamente. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano. Son derechos de tercera generación para los que tienen esa doctrina de generación de derechos. Entonces, el derecho a la libertad, la propiedad, son derechos individuales. Los de incidencia colectiva son derechos que se ejercen comunitariamente. ¿Y qué tiene que ver eso, por ejemplo, en el mundo real? ¿Qué pasa si yo tengo una deuda con vos y no te pago? Vos me demandás civilmente para que te pague y la justicia me obliga a pagar. Ahora, ¿qué pasa si alguien está, por ejemplo, en la plaza, y tira basura todo el tiempo? Pero en realidad a mí no me afecta porque está en la plaza. Pero ojo, no hay una afectación directa a mí, pero yo puedo demandar, porque en teoría yo entro en esta comunidad que le importa el medio ambiente sano. Entonces, la diferencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos es que los derechos individuales, el afectado es el titular del derecho, el afectado directo, y los derechos de incidencia colectiva es un grupo. Y el efecto que tiene es que cualquiera puede demandar, por ejemplo. Ahí tienen que ver la diferencia entre derechos individuales, derechos de incidencia colectiva e interés legal. Ahí tiene una palabra acá, está. ¿En el ejercicio del derecho? No, eso solo. Los derechos individuales de incidencia colectiva. Lo vamos a complicar más porque si no está escrito, no está. Esa nomás es la diferencia. ChatGPT hace un cuadro donde esté bien la diferencia entre derechos individuales e incidencia colectiva. Punto. El ejemplo del medio ambiente sano se van a acordar. Ya sabemos lo que es la ley. Dijimos el concepto de ley, caracteres de la ley, general, obligatoria, abstracta, clasificación, ley en sentido amplio o material, toda la regla social que puede ser ordenanza municipal, decreto del presidente, del gobernador, o ley en sentido estricto. Solamente lo que dice el Poder Legislativo, lo que sanciona el Poder Legislativo. Y acá viene lo lindo. Eficacia temporal, modo de contar los intervalos de la ley, porque acaban de tener seguro de trabajo práctico. Todos los años lo mismo, ciencia económica también. Todas las leyes, el Código Civil es una ley, todas las leyes tienen cuatro ámbitos o aspectos. Ámbito material significa de qué habla la ley, el tema. Ámbito temporal, cuándo se aplica o temas de plazos. Ámbito personal, a quién se le aplica. Y ámbito territorial, dónde se le aplica. ¿Cuál es el ámbito material del Código Civil y Comercial? Las relaciones civiles. O sea, eso, derecho civil. O sea, muy amplio. ¿Cuál es el ámbito o la ámbito de eficacia también podemos llamarlo? Porque ahí está la palabra eficacia. La eficacia territorial o espacial del Código Civil y Comercial.
La República Argentina. Este código se aplica en toda la República Argentina. La República Argentina que tiene bicontinental, América, Antártida, hasta cierto punto lo llamamos la Antártida. Después, según los terraplanistas, no se puede pasar porque hay un muro de hielo ahí. Y según la esfera de la esfericidad de la Tierra, cierto porcentaje nomás de Antártida. Aire y mar, agua, ¿sí? En todo eso se aplica la ley argentina. Ámbito territorial. Y ámbito personal a todos los habitantes. No a todos los argentinos, no a todos los ciudadanos. A todos los habitantes, dice el código. ¿Qué es habitante? Cualquiera. Pasa un chileno en parapente, se desvía un poco para Argentina, hay que aplicar la ley argentina. Viene un turista, hay que aplicar la ley argentina. Entonces, habitante, el que habita, el que está, no ciudadano. Ojo con eso. Porque ahí hay casos que son prácticos bolivianos que tienen la verdulería, siempre la asocian la verdulería a los bolivianos. No puede tener una multinacional o qué. ¿Y qué derechos subjetivos afecta? ¿Qué esto? ¿Se puede por ser boliviano? Todo eso, y hay que analizar esos casos. Y eficacia temporal. Bueno, vamos a hablar de los plazos y el tiempo. Primero que nada, tenemos que saber que seguimos el calendario gregoriano. Tiene 365 días el año. Listo. Nota aparte, no sé si le pasa a ustedes, pero el día está pasando muy rápido. Yo pestañeo y ya pasó el día. No hay idea, un fenómeno, parece que todo el mundo está viendo, porque todo el mundo dice lo mismo. Eh, el modo de contar los intervalos en el derecho. Un día es escuchen bien, es lo que va de medianoche a medianoche, de 0 a 24 horas. Eso es un día. Los plazos de días se cuentan cantidad de días de medianoche a medianoche. Los plazos en horas se cuenta a partir de la siguiente hora. Por ejemplo, son las 22:36. Te doy 2 horas para que entregues esto. ¿Serían? ¿A qué hora me tienen que entregar como mucho? ¿El término cuál sería? ¿El vencimiento? ¿Qué hora sería? Son las 22:36. Te doy 2 horas para que me entregues. ¿Cuál sería el término? A las 1 y A las 1 de 36. la mañana. Tengo que empezar a contar de la hora siguiente. Son las 22:36. La hora siguiente es la 23. A partir de ahí, 2 horas. O sea, las 1 de la mañana. Bien. O sea, los plazos en horas, a partir de la hora siguiente, tantas horas. Los plazos de meses, tantos meses, pero teniendo, ¿cuándo vence? Yo te digo, te doy 3 meses. Hoy es 18 de julio. ¿Cuál es el término para que me pagues? Noviembre, Septiembre, octubre, 19, noviembre. 18 de noviembre, 18 de noviembre. ¿sí? ¿Hasta cuándo te puedo pagar? Hasta las 24 horas. Hasta las 0 horas. A menos que estipulemos lo contrario, porque el banco no está abierto a esa hora, por ejemplo. O sea, a menos que estipulemos una hora. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta también las horas hábiles, que ya están a veces en los contratos, ustedes firman nomás. Después, los plazos son de corrido a menos que se aclaren que son hábiles, que son tiempos hábiles. Y por último, ¿qué pasa si hacemos un contrato el 29 de febrero a un mes? Vence el último día del mes siguiente. Eso, 29 de febrero, año bisiesto, ¿sí? Vence, el 29 de febrero es el último día. Vence entonces el último día del mes siguiente que trae 31 de marzo. Bien, por eso se tienen que endeudar a un mes, último día de febrero, para ganar 2, 3 días más. Si es año bisiesto, el último día, te doy a un año, sería el último día de febrero, porque no tiene 29. ¿Qué bajón eso que nacieron el 29 de febrero? ¿Cuándo festejan? ¿Cuándo festejan? No cumple el año cada 6 años. Bueno, eso es una parte. La otra parte de la eficacia temporal es el análisis del artículo 7.
con eso vamos a terminar con eso vamos a terminar esta explicación y rápidamente le oriento un trabajo ahí que me dio Iván. Este puntito 5, la unidad uno, es generalmente donde se suele basar los trabajos prácticos de los primeros, ¿no? Vamos a leer el artículo 7 del Código Civil Comercial, por favor. Artículo 7. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efectos Bien, vamos por retroactivos, sean parte. o no de... Vamos por parte. Ah, A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que ser, chau, Rebeca, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver cuál es la diferencia entre relación jurídica y situación jurídica. Situación jurídica, por ejemplo, es la edad. O sea, la capacidad, por ejemplo, soltero, casado, la edad. Es una situación jurídica. Relación jurídica, por ejemplo, es lo que tienen en un contrato. Un contrato que hacen hacer una relación jurídica. Entonces, están alquilando un departamento, hay una relación jurídica. Bueno, ¿cuál es la regla general? El artículo 7 hay que sacar tres principios. Principio de irretroactividad, retroactividad y ultraactividad. El principio de la regla general, ¿cuál es? La irretroactividad de la ley. O sea, cuando entra en vigencia la ley, se aplica de ahí hacia el futuro, aún a las relaciones y situaciones jurídicas vigentes. De ahí hacia el futuro. Bien. Es el principio de irretroactividad. ¿Seguí, Iván? las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden jurídico, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Sea o no de orden público, ¿no dice? Eh, no. Ah, sí, sean o no de orden público, ¿dije o no? Orden jurídico, me dijiste. A mí No, me orden público, querés orden público. invocar. No, orden público, orden público, Ah, bueno. orden público. ¿Sigo? No, hasta ahí. Entonces acá viene la Ah, excepción. La excepción es la retroactividad. Cuando la ley sí puede ir al pasado. Cuando la ley misma diga, por ejemplo, se sanciona una ley que diga, estamos hablando de leyes civiles, ¿sí? Se sanciona una ley que diga que los jubilados van a tener un aumento del 50%. ¿Cuándo se sancionó? El 18 de agosto. ¿Cuándo entra en vigencia? El 1 de enero del 2025. Che, pero ya pasó eso. Es retroactiva. Significa que cuando tu abuelita vaya a cobrar ahora el mes que viene, va a cobrar lo que siempre cobraba, más el 50% de ese mes, más el 50% de todos los meses anteriores de enero. Un infarto le da a tu abuela. ¿Por qué? Porque es retroactiva. Primer requisito para que sea retroactiva, que la ley diga. Segundo, siempre y cuando no afecte derechos amparados constitucionalmente. O sea, en este caso no te está afectando un derecho, te está beneficiando. Vamos a poner el caso contrario donde no se cumple ese requisito. Se sanciona una ley donde dice que nadie puede comprar más de 1.500 hectáreas. Vos compraste 2.000, no te van a quitar 500, pues se estaría metiendo con el derecho a la propiedad, que es un derecho constitucionalmente protegido. A partir de ahora no vas a poder comprar más. ¿Va? Entonces, el principio general, el principio de retroactividad, las leyes se sancionan de ahí y tienen efecto hacia el futuro. La excepción es la retroactividad, siempre y cuando lo diga explícitamente y no afecte derechos amparados por garantías constitucionales. Seguí. las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. ¿Cuál es ese principio? Ultraactividad. ¿Qué es el principio de ultraactividad? Fíjense que dice,
Las nuevas leyes supletorias, para eso tengo que saber qué es una ley supletoria. Nosotros tenemos leyes de orden público y leyes supletorias. Las leyes de orden público son las que sí o sí se sancionan y te encajan y tenés que adaptarte sí o sí. No puedes dejar sin observar. Y las leyes supletorias son aquellas que se pueden no hacer caso. ¿Pero cómo? Por ejemplo, una ley supletoria, la supletoria, como dice el nombre, está para suplir la voluntad de los particulares. Vení acá. La voluntad de los particulares. Por ejemplo, vos haces un contrato de locación de inmueble, o sea, te alquilás un departamento y ponen que vas a pagar en una inmobiliaria. Pero si la ley dice que las deudas se pagan en el domicilio del deudor. Bueno, pero las partes pueden dejar eso sin efecto y poner otro domicilio. Porque las leyes supletorias están para suplir el silencio, falta de acuerdo de los particulares. Por ejemplo, vamos a suponer que cambia la ley supletoria. Se dice ahora el Código Civil y Comercial que las deudas se pagan en el domicilio del acreedor. El acreedor sería en este caso el dueño del departamento que tiene el derecho a cobrarte. No acepta transferencia, siempre le pagaste en mano, vive en Buenos Aires ahora. Le dice, no, tenés que viajar una vez al mes a pagarme. ¿Y ustedes qué le van a decir? No, pues yo aprendí con Daniel en esa clase que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso, en curso de ejecución, con las excepciones que ya vamos a ver. Y ustedes están alquilando el departamento. Es un contrato en curso de ejecución. Es un contrato que no se terminó todavía. Entonces, la nueva ley supletoria no puede regir ese contrato porque todavía no se terminó. Es un contrato de tracto sucesivo. Se está ejecutando. Salvo que esto le agregaron con el nuevo código cuando sea más favorable al consumidor en las relaciones de consumo. O sea, el consumidor es un dios para el Código Civil y Comercial. Hay que sacar provecho de eso y no dejarse joder por la gente, por las empresas. Por eso ahí le hicimos un expediente de defensa del consumidor a Santander Río, que Iván hizo la nota. Bueno, entonces, esto se llama ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es como que Alejandra Pepo vaya con su perrito por Junín, ¿sí? De la mano de su novio en un lado y en el otro lado el exnovio. ¿Cómo es posible? Dos amores subsistiendo en el mismo momento, en el mismo lugar. Esa es la ultraactividad. Dos leyes subsistiendo en el mismo momento, en el mismo lugar, una derogada y otra nueva. Entonces, para vos te va a regir la ley vieja, porque la nueva ley no se aplica porque vos tenés un contrato que se está ejecutando. Pero para vos en otros contratos o las otras personas sí se va a aplicar esa ley. O sea, subsiste, va a tener un vigencia dos leyes en el mismo espacio, al mismo tiempo, una derogada y otra nueva. Esa es la ultraactividad. ¿Está? No hay que abusar nomás de la ultraactividad, pues se te junta el ganado. Bueno, eso es la unidad 1 y ahora vamos a dar rápidamente en 5 minutitos, porque ya no tenemos que ir, el casito de Iván Iván, te voy a orientar, nada, no más de lo que ChatGPT seguramente puede hacer por vos, ¿sí? Pero para orientarte cómo se analiza un caso, cualquier caso que le den, ustedes tienen que hacer, por más que el profe no le diga, tienen que hacer cuáles son los hechos del caso, ¿bien? Tienen que ver después cuáles son las normas que se aplican a ese caso. Y para eso tienen que saber cuál es el tema, cuál es el núcleo de la cuestión. Por ejemplo, en el caso que vos me diste, ahí estaba la pregunta que decía el tema si hubo o no abuso del derecho. ¿Bien? ¿Qué es el abuso del derecho? Ustedes tienen que analizar en la unidad 1 el artículo 10. El abuso del derecho es simplemente cuando alguien ejerce su derecho con una finalidad distinta para el cual ha sido reconocido. Por ejemplo, yo ya sé que el Banco Santander Río va a salir con la contestación de el cliente, o sea, yo, está abusando de su derecho a la propiedad porque podía ir a cobrar a un Rapipago. Eso me va a poner, ya sabía, ya sé ya cómo encajarle la contestación. ¿Qué es el abuso del derecho?
en un ejemplo típico que siempre en la facultad. Zulma tiene un patio, tiene un árbol, las raíces del árbol están rompiendo la vereda del patio del vecino. Ella no puede decir es mi propiedad porque está abusando de su derecho a la propiedad, porque le está haciendo un daño ilegítimo que no tiene por qué legítimamente soportar el otro. Entonces ella está abusando de su derecho. Bien. En muchas de las cuestiones de divorcio y de la cuota alimentaria también a veces hay abuso del derecho. ¿Eh? La madre, digo madre porque generalmente siempre es la madre al padre, raras veces la madre le exige el padre le exige a la madre, digamos. La madre trabaja, cobra flor de cosas y le exige al padre. Conozco casos de abuso del derecho, sí. Abuso del derecho también en la vida real. Bueno, el que ese del árbol lo van a escuchar de una, pero los casos, en caso de que le toquen un trabajo así, van a hacer esto. Preguntas en este caso, uno, ¿cuáles son los hechos? Dos, por más que no sé la pregunta explícita, para resolver un caso así, ¿cuáles son los hechos? Dos, ¿cuáles son los derechos vulnerados? ¿No? Ahí la palabra derecho desde el punto de vista subjetivo. ¿Cuáles son los derechos personales o reales o intelectuales o personalísimos o de familia? Son los derechos subjetivos vulnerados. Luego, ¿qué derecho se aplica? O sea, ¿qué normas se aplican? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, el del caso de la propiedad del árbol, el derecho subjetivo a la propiedad está el derecho y qué normas se está aplicando ahí. Bueno, primero que nada, el artículo 10, abuso del derecho. O sea, una pregunta es, ¿qué derechos se están vulnerando, están en juego? Y la otra es, ¿qué derechos, o sea, qué normas se pueden aplicar? ¿Eh? En ese caso, entonces, había que ver si había este abuso del derecho. Obviamente, nos vamos a aplicar la norma artículo 10, 14, 15. El artículo 10 hablaba del abuso del derecho. El artículo 14, estamos hablando del derecho a abusar y gozar de la propiedad. Artículo 15, del principio de buena fe. Bien, tiene que ver con eso. No la vamos a resolver acá porque no da el tiempo. Pero yo te recomiendo que o sea, vos tenés que relacionar ese caso con los artículos 10 al 15 y otros. La forma linda de resolver esos casos es le subí a ChatGPT todo el caso y le decís, relacioname esto con la unidad 1 de este programa. Y listo, ¿no? Ahí tenemos tecnología, úsenla. Y sí, así. Tenemos tecnología, úsenla. Ahora, yo les oriento de cómo pueden hacer, digamos. eh, si hay que rendir un examen que tenga práctico, no van a poder usar ChatGPT ahí, obviamente. Miro cuáles son los hechos, pienso cuáles son los derechos vulnerados, pienso con qué normas se relacionan. Eso es la cosa. No es tan difícil. Bueno, podemos decir que esta fue una clase abierta de la unidad 1, ¿sí? Que queda siempre la unidad 1 de todas las materias, doy clase abierta, la subo a YouTube, eso y eso. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta en general? Bueno, entonces nos vemos cuando tengamos que ver. Suerte a todos, ¿eh? Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, profe, nos vemos.